Y si usted es cristiano, debe casarse con un cristiano. Así dice la palabra de Dios. Por supuesto que si usted ya está casado con alguien que no es cristiano verdadero, debe orar por su cónyuge y tratar de ganarlo para Cristo. Usted debe ser fiel a su cónyuge y hacer que su luz brille para Dios en su hogar. Uno puede ganar a la persona al ver el cambio que Dios ha hecho en nuestra vida, y entonces la persona dice, esto está bien, ha mejorado, se esfuerza, y entonces eso lo puede, digamos, tener en cuenta y decidir acompañar a la iglesia y recibir a Cristo en su corazón. Entonces, si todavía es soltero y se piensa casar, cásese con una persona cristiana, si es cristiano usted. Esta es la única manera en que puede haber unidad verdadera y paz en su vida familiar. Si se casa con alguien que profesa una religión diferente, siempre tendrá problemas. ¿Cómo puede estar de acuerdo en la educación religiosa de sus hijos? ¿Cómo pueden educarlos para que sirvan al Señor? Usted ha aceptado a Cristo como el Señor de su vida, y si su cónyuge no quiere servirle, usted se dará cuenta que van en direcciones opuestas. Siempre se verá en un dilema, el deseo de agradar a Cristo en todo y el deseo de agradar a su cónyuge. Como cristiano usted quiere agradar a Dios, quiere serle útil, asistir a la iglesia, disfrutar del compañerismo con otros cristianos y tomar parte en el trabajo de la iglesia. A usted le gustaría celebrar la oración familiar en el hogar, pidiendo y adorando a Dios juntos en familia, leyendo la palabra de Dios juntos, etcétera, etcétera. Pero la esposa o el esposo no creyente no está interesado en ninguna de estas cosas. Probablemente las reuniones de la iglesia le aburran, y si llega a asistir con usted a la iglesia, va a creer que usted debería acompañarlo a lugares de recreo que no son buenos para un cristiano, o de lo contrario usted se va por su rumbo y la otra persona por el suyo, haciendo su hogar infeliz y produciendo una separación. Lo peor de todo es que muchos cristianos han permitido que su cónyuge no creyente los aparte del Señor. Yo tengo una experiencia familiar muy triste con mi papá, que llegó a ser predicador del Evangelio. Falleció mi mamá, que era el soporte espiritual que tenía, y inmediatamente se casó con una persona que no era de Dios. Inclusive no le interesaba leer la Biblia, odiaba, digamos así, a todo lo que era, digamos, de religión, y le hizo la vida imposible. Papá comenzó a cambiar, a decir malas palabras, no predicó más el Evangelio, empezó a ser muy duro con las personas. La influencia de su esposa fue terrible. Cuando llegaba a la casa le preguntaba por su Biblia y ni sabía dónde estaba, ya no leía más la palabra de Dios. Se fue apagando. Ella, digamos, le hacía unos problemas terribles si él llegaba a ir a una iglesia cristiana evangélica. Y entonces fue dejando y fue apagándose, y al final Dios se lo llevó. Podría haber sido un predicador y podría haber ganado muchas almas para Cristo, pero desobedeció el mandato de Dios y se casó tal vez por conveniencia, porque ella tenía una buena posición y todo lo demás, y fue infeliz. Ella hablaba y él se callaba, y delante mío inclusive, y entonces se fue apagando como una vela hasta morir. Él me decía que ore para que ella entienda, para que ella se convierta a Jesús, pero ella nunca se convirtió, y después de fallecer papá, falleció ella, y obviamente ella no está con Dios eternamente, y papá debe estar en el cielo, pero en los lugares más bajos del cielo, porque las recompensas son según la labor que uno hace aquí. Y así como Salomón, que empezó, hasta Dios se le había aparecido 2 veces, el rey Salomón, el hijo del rey David, construyó el templo de Salomón y después
por las mujeres que se casó, que no eran de Dios, empezó a hacer templos para los dioses paganos, hasta sacrificaban niños en esos rituales, y fue cada vez menos, hasta que, bueno, partió de este mundo. Pero también Salomón, el gran rey Salomón, el más rico de toda la historia de Israel, en este momento debe estar en el cielo, pero en lugares bien lejos de Dios, porque hay distintos grados de recompensas en el cielo. Lo que hace en esta vida dura eternamente. El Señor dice: háganse tesoros en el cielo, donde la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Háganse tesoros en el cielo. Que uno pueda partir de este mundo y que Dios pueda decir: vení, buen siervo, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. En el cielo hay un gozo increíble, inclusive para aquellos que no han hecho casi nada para Dios. Pero hay una sola vida, recuerde, y también que debe emplear esa vida en el servicio a Dios y en el servicio a los demás. Dios quiere que usted disfrute de un hogar feliz, no quiere que caiga en una de las trampas que Satanás usa para engañar a muchos cristianos, y Dios definitivamente le advierte que no se case con un incrédulo. Dice 2 Corintios 6:14, no se unan en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Entonces, para un cristiano casarse con una persona que no es creyente es desobedecer un mandato del Señor. Entonces, también otra de las razones para tener un hogar feliz, otra de las cosas que hay que hacer es ser un buen padre, ser una buena madre. Los padres son responsables ante Dios del buen cuidado de sus hijos. Esto es algo que prácticamente no se sabe, pero en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo, el padre es el responsable. Generalmente sucede que es la madre la responsable en la práctica, aún en las iglesias nuestras, que es la que a veces más quiere las cosas de Dios, y el hombre está en su labranza y en sus negocios y en sus cosas, y va de vez en cuando a la iglesia y bueno, pero el padre es el responsable de la salvación de sus hijos. Es el padre el que debe leer la palabra de Dios, orar, y debe mostrar, digamos así, imponer, porque el padre ha sido puesto por cabeza por Dios en la familia, y decir, bueno, vamos antes de comer, a orar por los alimentos, vamos a leer la palabra de Dios, y no vamos a ver un programa de televisión, vamos a hacer esto, vamos a hacer otro, no. Se termina la televisión, se terminan los jueguitos de los teléfonos y todo eso, vamos a leer un poquito la palabra de Dios, y transmite fe y ora, y entonces sus hijos, cuando uno instruye a un niño en el camino de Dios, dice la palabra de Dios que aunque fuere viejo no se apartará de él. Entonces, los padres son responsables ante Dios del buen cuidado de sus hijos. El padre, como jefe del hogar, debe proveer para necesidades materiales y espirituales de su familia. La madre también debe dar a sus hijos el cuidado amoroso que necesitan, y las actividades de la iglesia no eliminan del padre sus responsabilidades hacia su familia, ¿no? Capaz que el padre dice, bueno, yo lo mando a la iglesia y que ahí le enseñen. No. Dice 1 Timoteo 5:8, dice, porque si alguno no provee para los suyos, tanto en lo material como en lo espiritual, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Así que le pongo esta carga a un padre que está escuchando. Usted es el responsable de que sus hijos lean la palabra de Dios, sigan a Jesús
entreguen la vida a Jesús y, bueno, si el padre no quiere saber nada, usted como madre, ahora le hablo a las mujeres, tome la iniciativa y ore por su esposo para que él entienda y lea la palabra de Dios y tenga agallas y ore por sus hijos, ore a la noche, enséñenles a orar. Y a mí me enseñó mi abuela a orar cuando tenía, 3 años, y ya oraba y oré toda mi vida, recordándome que mi abuela me decía, no es necesario que repitas oraciones, habla con Dios así como si fuera un amigo. Y yo me decía, ¿tengo problemas de rodillas? No, ponete como quieras. Y así eso me quedó y siempre lo hago y siempre veo respuestas de Dios, pero contundentes, respuestas a las oraciones, y siempre antes de salir de viaje o de alguna manera, o cuando tengo que iniciar el día, oro a Dios y doy gracias a la noche con mi esposa también. Entonces, el padre, hay algunos que se fanatizan y dicen, bueno, voy a abandonar a mi familia para predicar, no cumple con la responsabilidad que Dios le ha dado de cuidar su familia. O sea que no hay que exagerar, pero la familia está en primer lugar. Y recuerde, ya que hay tantos problemas en este mundo, que su casa sea un pedacito de cielo. Y solamente va a ser un pedacito de cielo cuando usted ponga en primer lugar a Jesús y le adore con su familia y haga el devocional familiar. Entonces debe enseñar a sus hijos a amar a Dios. Si les enseña a sus hijos desde pequeños a amar a Dios y a obedecer su palabra, tanto ellos como usted mismo se librarán de muchos dolores de cabeza cuando crezcan. Junte a la familia todos los días para dedicar un tiempo con Dios, en la lectura de la Biblia y en oración, y permita que todos tomen parte. Oren juntos sobre los problemas de cada miembro de la familia, si tiene un problema en el colegio, si tiene un examen, oren para que Dios actúe y le vaya bien, y den gracias a Dios juntos por sus bendiciones. También asistan juntos a la clase de enseñanza bíblica en la iglesia, y estimule a sus hijos para que entreguen sus vidas al Señor cuando todavía están pequeños. Al adorar y servir a Dios juntos, el amor de Dios fortalece los lazos de la familia. Un refrán religioso popular dice, la familia que ora unida permanece unida. Efesios 6:4 dice, vuestros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, o sea, no los traten mal, ni le pidan más allá de lo que ellos puedan dar, sino críenlos en disciplina y amonestación del Señor. Y cuando algo están haciendo que no agrada a Dios, señalárselo con firmeza y educarlos de esa manera. Entonces, si usted es padre de familia, ore por cada uno de sus hijos. Lo puede hacer cuando terminemos este programa, ahora mismo también, y pídale al Señor que le ayude para poder ayudarles a ellos. Ore para que Dios le dé más paciencia y comprensión. Dios es amor, ame a su familia, y mientras más incluya a Dios en su vida, más amor experimentará por su familia, y mientras más amor se experimente en su hogar, más feliz será. Entonces le dejo una tarea, pídale al Señor que ayude a su familia a amarse más mutuamente. Y lea en la Biblia 1 Corintios 13 y pídale a Dios que le ayude a practicar este capítulo en su hogar. Es el capítulo que habla sobre el amor. Vamos a un corte y continuamos.